La noche había caído como un manto suave sobre el edificio, y el silencio reinaba en mi pequeño apartamento. Pero no era un silencio absoluto. Desde el otro lado de la pared, un murmullo se filtraba, un eco que se colaba entre las grietas de mi soledad. Primero fue un susurro, bajo y constante, como el latido de un corazón lejano. Luego, una voz femenina, entrecortada, jadeante, cargada de una desesperación que me erizó la piel. «Oh, Diego». Component Placement gemía, y el nombre resonaba como una oración en medio de la oscuridad. El golpe rítmico de una cabecera contra la pared marcaba el tiempo, un compás implacable que hacía temblar mi mundo. Me quedé inmóvil en mi cama, con las sábanas arrugadas bajo mis dedos, mi respiración apenas un suspiro mientras escuchaba. No era la primera vez. Desde que me mudé aquí, las noches estaban llenas de estas sinfonías secretas. Diferentes voces, diferentes tonos, pero siempre la misma intensidad, la misma entrega. Me preguntaba qué hacía él, este vecino invisible, para arrancar esos sonidos de las mujeres que pasaban por su puerta. ¿Qué tenía de especial? ¿Qué magia escondía tras su rostro tranquilo? Mi curiosidad era un fuego lento que crecía con cada gemido, con cada golpe, hasta que ya no podía ignorarlo. Esa noche, mientras el ritmo se aceleraba y los jadeos se volvían más agudos, sentí algo nuevo. No era solo curiosidad, era un calor que subía por mi pecho, un cosquilleo que se asentaba en mi vientre. Me giré de lado, apretando las piernas, intentando sofocar el pensamiento que se formaba en mi mente. ¿Cómo sería estar allí, en su lugar? Las noches siguientes fueron una tortura dulce. Cada sonido era un pincelazo en el lienzo de mi imaginación. Cerraba los ojos y veía sombras moviéndose tras la pared. Él, alto y seguro, con manos que sabían exactamente dónde tocar. Ella, perdida en un torbellino de placer que yo solo podía soñar. Me sorprendía a mí misma pensando en él durante el día, buscando excusas para salir al pasillo, esperando verlo. Era un hombre discreto, de esos que no llaman la atención a propósito. Lo había visto un par de veces, cabello oscuro salpicado de gris, hombros anchos que llenaban su chaqueta, y una forma de caminar que decía que el tiempo le pertenecía. Pero eran sus ojos lo que me atrapaban, oscuros y profundos, como si guardaran secretos que yo quería descifrar. Una tarde, el destino decidió jugar conmigo. Bajaba las escaleras con una bolsa de frutas en las manos cuando lo vi en el rellano, ajustando las llaves en su bolsillo. Nuestras miradas se cruzaron y una sonrisa lenta curvó sus labios. «Las paredes son delgadas, ¿verdad?», dijo, su voz grave y resonante, como un eco de los sonidos que llenaban mis noches. Mi corazón dio un vuelco. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero intenté mantener la calma. «Supongo que sí», respondí, mi voz más temblorosa de lo que esperaba. No dijo más, solo me miró un segundo más antes de pasar a mi lado. Su aroma, una mezcla de madera y especias, envolviéndome como una caricia invisible. Me quedé allí, con las llaves apretadas en mi mano, el pulso acelerado. Él sabía que lo escuchaba, y, peor aún, sabía que me importaba. Esa noche, los sonidos fueron más intensos, como si él quisiera provocarme. Los gemidos cortaban el aire. El ritmo de la cabecera era un tambor que resonaba en mi pecho. Me senté en la cama, con las piernas cruzadas, mi piel ardiendo mientras imaginaba cada movimiento al otro lado. No podía seguir así. Tenía que saber quién era, qué hacía para transformar a esas mujeres en criaturas de puro éxtasis. Al día siguiente, lo esperé. Sabía que salía a caminar por las tardes, y cuando escuché sus pasos en el pasillo, abrí mi puerta con una excusa cualquiera. Él se detuvo, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y curiosidad. «¿Otra vez tú?», dijo inclinando la cabeza. «¿Me estás siguiendo?». Sonreí, inclinándome hacia él con una audacia que no sabía que tenía. «¿Y si lo estuviera? ¿Te molestaría?». Su risa fue baja, cálida, y dio un paso más cerca. «Depende de por qué», respondió, su voz un susurro que me hizo estremecer. Respiré hondo, decidida a no retroceder. Pensé que podríamos cenar juntos alguna vez. Somos vecinos después de todo. Me miró en silencio, evaluándome, y luego asintió. «Mañana en mi casa, a las 8», dijo,
Y no era una pregunta, sino una orden suave. El calor me recorrió entera. Asentí, girándome antes de que viera el rubor en mi rostro, pero sentí sus ojos en mi espalda mientras me alejaba. Su puerta estaba entreabierta cuando llegué. Una invitación silenciosa. Él estaba en el umbral, con una camisa negra que se ajustaba a su torso, su postura relajada pero dominante. Puntual, dijo apartándose para dejarme pasar. El apartamento era un reflejo de él, limpio, minimalista, con un aroma a carne asada flotando en el aire. Me senté a la mesa mientras servía el vino, sus movimientos precisos, como si cada gesto estuviera calculado. ¿Siempre cocinas?, pregunté, intentando aligerar la tensión que crecía entre nosotros. Me gusta controlar lo que entra en mi vida, respondió, entregándome una copa. ¿Y tú? Mi pulso se aceleró, pero sostuve su mirada. Solo cuando vale la pena. La cena fue un juego de palabras y silencios cargados. Cada vez que hablaba, su voz me envolvía. Cada vez que me miraba, sentía que desnudaba una parte de mí. Cuando terminé mi vino, se puso de pie y extendió una mano. «Ven», dijo, y no había duda en su tono. Lo seguí al dormitorio, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba bañada en una luz tenue, el aire impregnado de su colonia. Cerró la puerta y, en un instante, sus manos estaban en mi cintura, guiándome con una seguridad que me robó el aliento. Su boca encontró la mía, un beso profundo y lento que me deshizo por dentro. No había prisa en él, solo control, una calma que me hacía temblar de deseo. Me llevó a la cama, sus manos firmes pero gentiles, explorando cada rincón de mi piel como si quisiera memorizarme. Cada caricia era precisa, cada susurro una orden suave que obedecía sin pensar. Cuando me tuvo bajo él, el mundo desapareció. Era solo él, su calor, su intensidad, llevándome a un lugar donde no había nada más que nosotros. Cuando terminó, me quedé temblando en sus brazos, mi cuerpo exhausto pero vivo como nunca antes. Él rió suavemente, rozando mi oído con sus labios. ¿Era lo que imaginabas?, preguntó. Más, susurré, y supe que estaba perdida. Esa noche, mientras yacía en mi cama, escuché los sonidos otra vez, pero ya no eran un misterio. Eran un eco de lo que había vivido, una promesa de lo que podía tener de nuevo. Ahora era parte de su mundo y todo lo que necesitaba era tocar su puerta. Me desperté con el sol filtrándose por las cortinas, un rayo tímido que acariciaba mi rostro. Pero no fue la luz lo que me trajo de vuelta a la realidad, sino el recuerdo de la noche anterior, tan vívido que aún podía sentirlo en mi piel. El calor de sus manos en mi cintura, el roce de su aliento contra mi cuello, la forma en que su voz, grave y autoritaria, había susurrado mi nombre como si fuera un secreto que solo él podía guardar. Me giré en la cama, las sábanas enredadas entre mis piernas, y cerré los ojos, intentando aferrarme a cada detalle. Había cruzado la línea, había tocado la puerta de su mundo y ahora no había vuelta atrás. El silencio de mi apartamento era casi ensordecedor después de lo que había vivido. Me levanté, descalza, y caminé hacia la pared que nos separaba. Apoyé una mano contra ella, sintiendo su frialdad bajo mis dedos, y me pregunté qué estaría haciendo él al otro lado. ¿Estaría durmiendo, agotado tras nuestra noche? ¿O estaría despierto, pensando en mí como yo pensaba en él? La idea me hizo sonreír, un gesto pequeño pero cargado de una emoción que no podía nombrar. Esa mañana, mientras preparaba el café, el aroma amargo llenando el aire, escuché un sonido familiar. Pasos en el pasillo. Mi corazón dio un salto. Corrí hacia la ventana y lo vi salir, su figura alta y segura moviéndose con esa calma que ya me era tan familiar. Llevaba una chaqueta oscura, el cabello despeinado por el viento, y por un instante levantó la vista hacia mi ventana. No estoy segura si me vio, pero juro que sus labios se curvaron en una sonrisa antes de seguir su camino. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y anhelo. Durante el día volvía a ser la mujer de siempre. Iba al trabajo, compraba provisiones, charlaba con los vecinos como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro todo era diferente. Cada vez que pasaba por su puerta, mi pulso se aceleraba. Cada vez que escuchaba el crujido de las escaleras,
Me preguntaba si serían sus pasos. Y por las noches, cuando los sonidos regresaban, los gemidos, los golpes rítmicos, ya no me sentía como una intrusa. Eran un recordatorio de lo que había vivido, una melodía que ahora entendía. No siempre era la misma mujer al otro lado. A veces escuchaba voces nuevas, tonos distintos, pero siempre la misma intensidad. Y aunque una parte de mí sentía un pinchazo de celos, otra parte lo aceptaba como parte de quién era él. Un hombre que vivía en su propio mundo, un mago de la noche que no pertenecía a nadie, ni siquiera a mí. Pero eso no importaba, porque yo había estado allí, había sentido sus manos, había escuchado mi nombre en sus labios y eso era suficiente. Por ahora. Una tarde, mientras subía las escaleras con una bolsa de libros en las manos, lo encontré de nuevo. Estaba apoyado contra la pared, revisando algo en su teléfono y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. «Parece que el destino nos quiere juntos», dijo, su voz baja y juguetona, mientras guardaba el teléfono en su bolsillo. Sonreí, ajustando la bolsa en mis brazos. «O tal vez solo vivimos demasiado cerca», respondí, intentando sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Él dio un paso hacia mí y el espacio entre nosotros se redujo a nada. Su aroma me envolvió de nuevo, esa mezcla cálida de madera y especias que ya asociaba con él. «¿Te arrepientes?», preguntó de repente, su mirada fija en la mía, como si quisiera leer mi alma. Tragué saliva, sorprendida por la pregunta. «¿No?», dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «¿Y tú?». Su risa fue baja, un sonido que reverberó en mi pecho. «Nunca me arrepiento de lo que quiero», respondió, y luego, con un movimiento lento, rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue breve, pero suficiente para encender mi piel. «Nos vemos pronto, vecina». Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome con el corazón en la garganta y un calor que no podía ignorar. Esa noche, los sonidos no llegaron. El silencio al otro lado de la pared era extraño, casi inquietante. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome si habría cambiado algo. ¿Habría sido yo solo un capricho pasajero para él? La idea me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero entonces, justo cuando el reloj marcó la medianoche, escuché un golpe suave en mi puerta. Me levanté, el corazón latiendo con fuerza, y abrí. Allí estaba él, apoyado contra el marco, con esa misma sonrisa que me había desarmado antes. «No podía dormir», dijo, su voz un susurro que llenó el espacio entre nosotros. «¿Y tú?». «No», admití, mi voz temblando ligeramente. «¿Qué haces aquí?». Él dio un paso dentro, cerrando la puerta detrás de él con un movimiento lento. «Pensé que tal vez querías repetir», respondió, y antes de que pudiera procesar sus palabras, sus manos estaban en mi cintura, atrayéndome hacia él. No hubo cena esta vez, ni preliminares. Fue directo, intenso, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Me llevó a mi propia cama, sus manos firmes pero gentiles, explorando mi piel como si quisiera reclamar cada rincón que había tocado antes. Su boca encontró la mía en un beso que era puro fuego, profundo y exigente, y me dejé llevar por él sin resistencia. Cada caricia era un recordatorio de la primera noche, pero esta vez había algo más. Una urgencia, una necesidad que no había sentido antes. Me tuvo bajo él, su peso anclándome al colchón, sus movimientos un ritmo perfecto que me llevaba al borde una y otra vez. Sus susurros llenaban el aire, mi nombre, palabras suaves que eran órdenes disfrazadas. Y mi cuerpo respondía a él como si estuviera hecho para esto. Cuando llegué al clímax, fue devastador, un torrente de placer que me dejó temblando y jadeante bajo él. Él no se detuvo, llevándome más allá, hasta que mi voz se quebró en un grito que apenas reconocí como mío. Cuando terminó, se quedó a mi lado, su respiración pesada mezclándose con la mía. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, rozó mi cabello con sus dedos, un gesto sorprendentemente tierno después de tanta intensidad. «Eres peligrosa», murmuró, su voz ronca pero cálida. «Podría acostumbrarme a esto», sonreí, exhausta pero satisfecha. «Tal vez deberías», respondí, y su risa llenó la habitación. Los días siguientes fueron diferentes.
No siempre venía a mi puerta, y las noches al otro lado de la pared seguían llenándose de sonidos de otras voces. Pero ahora, cuando nos cruzábamos en el pasillo, había algo nuevo entre nosotros. Una mirada cómplice, un roce casual que decía más que las palabras. No era posesión, no era exclusividad, pero era algo. Una conexión que no necesitaba definirse. Una noche, mientras escuchaba los gemidos al otro lado, sonreí para mí misma. Ya no sentía celos, solo una extraña satisfacción, porque yo había estado allí, había sentido su magia y podía volver a ella cuando quisiera. Todo lo que necesitaba era un toque en su puerta, un paso hacia su mundo, y sabía que lo haría, una y otra vez, porque él había despertado algo en mí que no podía apagar.